El día de hoy tenemos la presencia de la doctora Alba Vicente Rodríguez. Ella es especialista en carófitas del Cretácico Superior y el Paleógeno. Se doctoró en la Universidad de Barcelona a finales de junio del 2017 y se incorporó como investigadora postdoc en la ERNO UNAM a principios de marzo del 2018, abriendo la investigación de carófitas fósiles en México. El día de hoy nos presenta la flora de carófitas del Cretácico Superior del norte de México, taxonomía, paleoecología y paleobiogeografía. Como siempre, les pedimos a todos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas, mientras que la doctora Alba hace su presentación. Al terminar la misma en la sesión de preguntas, yo les iré dando la palabra a cada uno, de acuerdo a cómo se vayan anotando en el chat. La idea es que cada uno, si tiene preguntas, escriban en el chat su nombre y que desean una pregunta y yo les iré dando la palabra. Como siempre, también a los 10 minutos de iniciado el seminario, vamos a limitar el acceso. Así que bueno, adelante Alba. Muchas gracias, Fernando. Pues viendo un poco la lista, pues ya es un buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que se han conectado hoy para ver la plática que vamos a dar. Como has presentado, pues mi idea es hacer un poquito de hincapié en los resultados que hemos tenido en México, en particular en el norte de México, sobre todo desde un punto de vista taxonómico, paleoecológico y paleobiogeográfico. Teniendo en cuenta que la línea de investigación es un poco nueva, sobre todo en México, en Europa y en Asia sobre todo han tenido una tradición muy amplia, pero aquí la verdad es que no han habido como investigaciones muy extensas. He decidido dividir la plática un poco en tres bloques principales. Uno sería qué es una carofita, para ponernos un poco en contexto, ¿no? Para la gente que no las conoce. Luego un poquito cuál es el registro fósil que tenemos y los usos que tenemos, sobre todo en paleontología, pero también en geología en general. Y luego ya nos meteríamos en el último bloque, que hablaríamos un poco de los antecedentes mexicanos y de los resultados que hemos obtenido durante este tiempo de investigación. Como hemos dicho, las carofitas es un grupo de plantas acuáticas que tradicionalmente se ha considerado como algas verdes. Es muy común encontrarlas en los libros y en las publicaciones como presencia de algas verdes, pero están más vinculadas a las plantas acuáticas que no a las algas, ¿no? Su estructura es similar a la de las colas de caballo, los equisetos, tiene un tallo central verticilado que puede ser corticado o no, y en las que encontraremos pues, un órgano reproductor masculino, que sería el anteridio, y un órgano reproductor femenino, que sería el ogonio. Estos órganos reproductores los podremos encontrar juntos en la misma planta, como en este caso, en el caso de que tengamos especies monoicas, por ejemplo, o en dos plantas, una planta femenina y una planta masculina en el caso de que sean dioicas. Esto en realidad tiene importancia sobre todo a nivel de distribución, ¿no? Por ejemplo, las plantas monoicas pues, se dispersan con relativa facilidad en comparación con las dioicas. Hemos de tener en cuenta que actualmente las carofitas han utilizado mucho pues, para determinar, por ejemplo, la condición del agua, para hacer taxonomía pura o genética de poblaciones, por ejemplo, y también en proyectos de vinculación social, por ejemplo, en limpieza y purificación de aguas residuales, ¿no? Así que, a pesar de ser un grupo que es poco conocido, la verdad es que tiene sus años de investigación y de usos tanto en la geología como en la biología. Las carofitas se han considerado, tanto en el registro fósil como en la actualidad, tradicionalmente como unos indicadores de medios de agua dulce, principalmente de medios lacustres. Sin embargo, tanto en la actualidad como en el registro fósil nos hemos dado cuenta de que pues, son bastante más diversas, ecológicamente hablando, y que las podemos encontrar en un rango de ambientes acuáticos, continentales y transicionales muy amplio. Los principales pues, serían estos cuerpos de agua dulce, por ejemplo, lagos o pequeñas charcas. También lo hemos visto en cenotes o en cavidades kársticas. Pero también, como decimos, pueden tolerar cierta salinidad y las encontramos en medios salobres o transicionales, ¿no? Como serían deltas, lagunas o incluso pequeños mares interiores que tienen ciertas salinidades, ¿no? Esto, pues la verdad es que lo hemos podido ver tanto en las especies actuales como en el registro fósil. En realidad,
una de las cosas buenas que tenemos los carofitólogos con respecto a otros grupos de fósiles, por ejemplo, es que tenemos representantes actuales, ¿no? Y eso la verdad es que nos ayuda bastante, sobre todo a interpretar pues, cómo es el medio de vida o cómo se relacionan, cómo viven estas algas o estas plantas acuáticas, mejor dicho, en sus medios, ¿no? Aquí en estas imágenes podremos ver, por ejemplo, Lamprosanium Linotamus barbatus. Es una especie que tradicionalmente se ha considerado restringida a medios de agua dulce oligomesotróficos, es decir, aguas muy limpias, aunque, por ejemplo, en Australia se encuentran en aguas fluviales, ¿no? Y luego, por ejemplo, Lamprosanium papulosum, ¿no? Que es una especie muy vinculada a los medios salobres, ¿no? Entonces, es como esa ecología de las plantas actuales la podemos un poquito inferir o comparar como mínimo con los resultados que nosotros tenemos en el registro fósil. Ahora bien, me paro un momento aquí para matizar, ¿no? El hecho de que tengamos representantes actuales no significa que en el pasado estas plantas hayan coexistido o hayan vivido en el mismo medio, ¿no? Y eso nos va a ayudar un poco pues, a hacer inferencias sobre evolución o los cambios o las adaptaciones a nivel ecológico de ciertas familias, géneros o incluso especies, ¿no? Por ejemplo, el género Limnotamus y el género Lamprosanium también se encuentran en el Cretácico superior, pero habitan, por ejemplo, ambas especies o ambos géneros, mejor dicho, en ambientes fluviales principalmente. Así que, como podemos ver, ha habido una adaptación a través del tiempo, desde el Cretácico superior hasta la actualidad, que ha permitido que estas especies vayan colonizando otros medios y se vayan como adaptando, ¿no? En paleontología, el principal registro que nosotros encontramos es a través de sus órganos reproductores, ¿no? O sus fructificaciones, en forma de girogonitos, como estos de aquí arriba, o en forma de utrículos, que sería como este de aquí. Un utrículo es una cobertura vegetal que protege el girogonito, ¿no? Y lo está cubriendo por completo, pero el girogonito estaría dentro, ¿no? Otros elementos que encontramos también en el registro fósil, por ejemplo, son sus tallos, ¿no? Estos elementos de aquí son pequeños tallos de carofitas, ¿no? Hemos de tener en cuenta que es relativamente complicado, aunque se puede dar que encontremos tallos articulados con sus fructificaciones, ¿no? Es decir, que vinculemos esos tallos a especies de carofitas, ¿no? Eso ha hecho que tengamos una taxonomía completamente separada, una para fructificaciones, una para tallos. En algunos casos podemos vincularlo en el momento en que encontremos tallos articulados, por ejemplo, este tallo que está articulado con esta fructificación, pero es bastante complejo, así que por el momento se han mantenido dos taxonomías completamente separadas. Hemos de tener en cuenta que en el registro fósil vamos a encontrar las fructificaciones y los tallos tanto dispersos en el sedimento como en estratos de calizas. Es decir, que los vamos a estudiar sueltos, con una técnica de micropaleontología típica, o vamos a hacer láminas delgadas, ¿no? Este va a ser nuestras metodologías de trabajo. Voy a explicar un poquito más en detalle para que sepan, pero ese es el resultado, ¿no? Dispersos en el sedimento o incluso en estratos de calizas lacustres. El registro fósil de carofitas lo tenemos desde el Silúrico hasta la actualidad, como hemos dicho, así que nos da unas posibilidades de estudio tremendas, ¿no? Desde aproximadamente 433 millones de años de registro fósil en el que los carofitólogos estamos inmersos trabajando día a día. Somos poquitos, hay que decirlo, pero registro fósil tenemos bastante. Como hemos dicho, la metodología de trabajo es muy similar a cualquier trabajo micropaleontológico. En realidad, nosotros hacemos campañas de campo y levantamos secciones estratigráficas donde muestreamos todos los niveles que sean susceptibles de contener carofitas, ¿no? Habitualmente, pues esas margas o arcillas grisáceas, incluso limolitas ocres a veces nos ha dado positivo. Normalmente tomamos como 2 a 3 kilos de sedimento de estos niveles susceptibles de contener carofitas. Luego los procesamos en el laboratorio, normalmente los sumergimos en agua, esas muestras, les añadimos peróxido de hidrógeno para eliminar un poco la materia orgánica y añadimos también carbonato de sodio para disgregar un poquito de ese sedimento.
Y luego, pasados unos días, cuando ya vemos que el sedimento está suelto, procedemos a hacer un lavado, ¿no? Un lavado típico de micropaleontología utilizando una columna de tamices y agua, ¿no? En nuestro caso, habitualmente utilizamos un tamiz inferior de unas 180-200 micras, un tamiz intermedio de 500 micras, uno superior de 1000 micras y en algunos casos en los que las fructificaciones son muy grandes o en las que no se nos ha disgregado suficiente bien el sedimento y tenemos como muchísimos bloques grandes, pues le añadimos uno de 2000 micras, de 2 milímetros, para hacer un poco, facilitar un poquito la tarea posterior del gabinete, ¿no? Hay que tener en cuenta, yo matizo un pequeño hecho, ¿no? Yo no sé cuántos paleontólogos verán la plática o cuántos estratígrafos o sedimentólogos vean. Es muy común que en micropaleontología de vertebrados, sobre todo en el Cretácico superior, que trabajamos mucho con vertebrados, por ejemplo, dinosaurios, ¿no? y otros tipos de vertebrados, ellos utilizan habitualmente tamices de más de 500 micras, ¿no? Esto hace que, por ejemplo, gran parte del contenido de carofitas fósiles que son muy útiles en varios usos, ¿no? Que luego veremos, pues se pierdan directamente en este proceso de tratado del laboratorio, ¿no? Así que es importante, ¿no? Si hay investigadores por ahí que hagan lavado de sedimento de continentales, pues que a veces le echen un ojo a la fracción esta más fina, de 180 a 200 micras, porque pueden salir elementos interesantes y útiles, no solo carofitas, sino otros elementos, por ejemplo, dientes de pez o malacofauna chiquita, ¿no? Una vez terminado este tratado de laboratorio, lo que vamos a hacer es un estudio de gabinete. Como hemos comentado, es un trabajo muy común de micropaleontología. El trabajo de gabinete lo compartimos muchos y muchos colegas lo van a entender, es el mayor consumidor de tiempo. La verdad es el triado, hacemos un triado de todo ese sedimento que ha quedado en los tamices, lo dejamos secar y lo triamos con una lupa binocular. Y con la ayuda de un pincelito vamos separando lo que serían, pues, carofitas. Yo también separo toda la malacofauna, todos los vertebrados, todos los microfósiles que encontramos en ese sedimento, los separamos con un pincel del material inerte, ¿no? Entonces, por eso digo que es un consumidor de tiempo muy, muy grande trabajar con una lupa binocular con todos esos residuos, ¿no? Teniendo en cuenta que por cada muestra tomamos 2-3 kilos y en muchos casos nos queda un residuo muy, muy abundante. Luego lo que haremos es un estudio mediante medidas biométricas, por ejemplo. Haremos fotografías de SEM. En algunos casos incluso hemos hecho con tomografías computerizadas para algunas especies que necesitamos ver caracteres internos. Hay gente que ha hecho investigaciones incluso con sincrotrón, ¿no? para tener observaciones 3D y internas de las fructificaciones, ¿no? Así que esa sería un poquito la parte más moderna, ¿no? Pero habitualmente hacemos medidas biométricas con una lupa binocular y un micrómetro o con una cámara fotográfica añadida al binocular que nos va a permitir trabajar un poquito más preciso, ¿no? Y fotografías de SEM, sobre todo, es lo que más nos ayuda. Hemos de tener en cuenta que no siempre vamos a encontrar estos sedimentos blandos, por decirlo de alguna manera, y que podamos tratar en el laboratorio como lavarlo, ¿no? Entonces, también hemos de tener en cuenta que vamos a poder trabajar con calizas, ¿no? Con calizas lacustres principalmente. Tomaremos esa muestra en el campo. Luego haremos un tratamiento en laboratorio, en este caso la maestra en ciencias Adriana Aimé Ortiz Romero es la que nos ayuda muchísimo con esta tarea en el laboratorio de laminación de la Estación Regional del Noroeste. Nos ayuda a hacer las láminas, en este caso haremos láminas perpendiculares y paralelas a la estratificación. Y luego, posteriormente, en el laboratorio o en la sala de microscopía, trabajaremos como un análisis de microfacies, igual, ¿no? Vamos a poder describir esa microfacie, incluso en algunos casos, como en esta fotografía, por azar, porque es muy complicado tener un corte tan perfecto de una fructificación, vamos a poder estudiar el interior de estas fructificaciones, en este caso de este giro bonito, observar estas estructuras como esta plaquita basal interior, que nos va a ayudar mucho a discernir entre géneros, entre familias, entre incluso especies, ¿no? Así que es un trabajo muy, muy meticuloso hacer láminas delgadas de este tipo, pero sí, tanto microfacies como estructuras internas se podrían estudiar. Hay que tener en cuenta que como se ha visto tanto en la metodología, en el caso de tomar sedimentos blandos o calizas,
es muy económico. La verdad es que no gastamos mucho dinero y eso la verdad es que pues nos convierte en una ciencia bastante atractiva en ese caso, porque aportamos bastante para lo poco que gastamos, ¿no? Y es como, eso nos hace muy atractivos a la hora de pedir proyectos, de colaborar, o sea, es un punto muy positivo a decir, sobre todo ahorita que vamos un poquito justos de proyectos. Vamos a centrarnos un poquito en qué pasa en el Cretácico superior. Esto es un poco como un árbol bastante sencillo desde el Silúrico hasta la actualidad, ¿no? Un poco de cómo han ido diversificando las carofitas a través del tiempo. En verde marcado pues las familias que nos encontramos en el Cretácico y particularmente en el Cretácico superior. Y son un poquito las familias que yo estoy especializada, ¿no? He de decir que, por ejemplo, actualmente con el material que he estudiado, solo las caráceas y las porocaráceas están presentes en México, pero como he dicho al principio, la verdad es que no hay muchos estudios y hay un sesgo de muestreo muy grande y no se podría descartar la presencia de clavatoráceas, que también son muy típicas en el Cretácico superior y que se han encontrado, por ejemplo, en Estados Unidos, en depósitos continentales de México, ¿no? Pero por ahora, de momento, solo hemos reconocido caráceas y porocaráceas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el estudio de estas tres familias vamos a estudiar las fructificaciones con unas ligeras modificaciones. No se estudia siempre igual, ¿no? Así que vamos a ver cómo estudiamos las caráceas, ¿no? En este caso, los girogonitos o fructificaciones de caráceas. Aquí se ven dos especies, como pueden observar, totalmente diferentes, y una de las tareas, ¿no?, es estudiar esas observaciones externas, ¿no? Esto que a simple vista todos podemos ver, ¿no? Esta presencia de ornamentación aquí, que es ausente aquí, la forma de las células, ¿no? Aquí con una cresta, aquí totalmente cóncava, la estructura de los ápices, si no tienen modificaciones o si presentan nódulos y pequeñas modificaciones, por ejemplo, la estructura de la base, si es apuntada o si es redondita, como en este caso. Todo esto son observaciones externas que nos van a ayudar pues, a discrepar, ¿no? A discernir a discriminar, mejor dicho, entre especies, por ejemplo, ¿no? He marcado aquí en gris la placa basal interior. Como habíamos visto en aquella fotografía de lámina delgada, es bastante complejo observarla, es bastante útil en algunas familias, en algunos géneros, observar la placa basal, y va a requerir que usemos un poquito más de técnicas más delicadas, ¿no? Láminas delgadas o que directamente fracturemos estas fructificaciones en búsqueda de ese elemento basal, ¿no? Por eso digo, es complicado, muchas veces no se observa y en muchos casos pues no se puede describir bien, ¿no? Las otras observaciones son bastante sencillas y a simple vista, ¿no? Otros elementos que vamos a tener muy en cuenta, como comentábamos en la metodología, es la toma de medidas biométricas, ¿no? Es el estudio biométrico de las fructificaciones. Vamos a medir, esto es una cosa sistemática, vamos a medir siempre el alto de la célula, del girogonito, el ancho del girogonito. Vamos a calcular un índice de isopolaridad, que sería pues, este alto dividido entre este ancho. Esto nos va a permitir observar pues, la morfología del girogonito, ¿no? Luego vamos a poder también contar el número de vueltas de espira, vamos a poder medir estas vueltas si queremos, vamos a poder medir el poro basal, el diámetro del poro basal, eso también nos puede ayudar a discernir entre especies. Todas estas medidas biométricas es la parte más cuantitativa, ¿no?, que vamos a poder tomar. Como hemos dicho, hay que tener en cuenta que no siempre vamos a estudiar igual las mismas en diferentes familias, ¿no? Por ejemplo, las porocaráceas tienen algunos caracteres diferentes, ¿no? Tienen un poro basal y un poro apical, ¿no? Así que más o menos las observaciones externas van a ser las mismas, pero le vamos a añadir esos pequeños detalles, por ejemplo, ¿no?, de cómo es la morfología de los poros y sobre todo cuál es su diámetro, ya que puede ser muy interesante y muy importante a la hora de discriminar entre especies, ¿no? Si el poro apical es más grande que el basal, etc., ¿no? También, por ejemplo, esta placa basal que comentábamos, que es muy difícil de ver a no ser que hagas una lámina delgada o fractures el girogonito o la fructificación y tengas la suerte de que esté preservada dentro, ¿no? En este caso, pues podemos observar esta placa, que es una placa simple,
que nos ayuda a decir que esto se trata del género Feistiela y no, por ejemplo, otro género de Procaráceas, ¿no? En el caso de las clavatoráceas, como no las hemos encontrado por el momento en el registro fósil, no voy a ser muy detallista. Aquí encontramos dos especies, Clavator brachycerus, Clavator ultimus. Como pueden ver, las estructuras son bastante similares. La metodología de estudio, ya que no tenemos ese giro bonito a la vista, está basada en el estudio de la estructura de esas brácteas o de esos elementos vegetativos que cubren el giro bonito, ¿no? Es ligeramente más complejo, pero es una estructura muy repetitiva. Entonces es difícil entenderla, pero una vez la entiendes es muchísimo más sencillo, depende cómo lo veas, que estudiar clavatoráceas o porocaráceas, ¿no? La morfología, la estructura es muy precisa. Muy bien, ahora ya entramos un poquito más en lo que interesa, ¿no? ¿Qué es, cómo las utilizamos o qué utilidades tienen las carofitas fósiles, ¿no? Tal vez es a lo que a la gente le interesa un poquito más. Pues como en todo grupo de botánico o de fauna y de flora, una de las principales tareas que vamos a tener es pura taxonomía, ¿no? Es describir especies. Describir especies no solo a nivel específico, sino describir también las relaciones de parentesco que puedan existir entre diferentes especies, por ejemplo, ¿no? Estos trabajos puramente taxonómicos, si los hacemos con un poquito más de precisión, como comentábamos, ¿no? A empezar ya a trabajar con esos patrones evolutivos o con esas relaciones de parentesco nos van a permitir describir los elementos macroevolutivos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, linajes evolutivos que pasamos de una especie a otra. En este caso, podemos observar cómo a través del tiempo estas especies se van modificando, ¿no? Esto es bastante interesante, pues, por ejemplo, en el campo de la biostratigrafía, ¿no? Porque como se puede observar en la figura, pues hay especies muy limitadas en un momento de tiempo, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar bastante, ¿no? Estos estudios macroevolutivos son bastante interesantes para trabajos posteriores y también por trabajos pues, puramente taxonómicos, ¿no? Entender cómo funciona y cómo evolucionan estas familias. Vamos a poder hacer paleoecología, ¿no? La paleoecología de carofitas, pues, bueno, como todo elemento paleoecológico, ¿no? Primero vamos a trabajar con nuestros modelos sedimentarios, nuestros modelos deposicionales. Vamos a estudiar esos medios acuáticos, principalmente vamos a echarle un ojo bastante más detallista a todos los medios acuáticos y vamos a describir, el primer paso, vamos a describir estos modelos deposicionales, ¿no? Estos modelos los presentamos bastante sencillos, pero tanto en 3D como en modelos planos 2D, ¿no? Donde se explica un poquito pues cómo evolucionan estos ambientes acuáticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es una secuencia continua donde se puede ver cómo la cuenca va evolucionando, ¿no? Y se va continentalizando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y pasamos de unos ambientes mucho más costeros a unos ambientes totalmente fluviales, ¿no? Una vez tenemos esos modelos deposicionales hechos y tenemos estudiadas la flora de carofitas que encontramos en esos niveles, pues vamos a poder hacer unos estudios paleoecológicos, ¿no? Vamos a poder relacionar ciertas especies a ciertos medios, ¿no? Acuáticos. En este caso es bastante interesante porque, por ejemplo, en este modelo de aquí, se puede ver cómo se disminuye la diversidad a medida que se disminuyen los ambientes acuáticos, ¿no? Tiene bastante sentido en el hecho de que son plantas acuáticas, ¿no? Pero también podemos ver, por ejemplo, que como estas especies chiquitas las encontramos en todos los medios acuáticos, ¿no? Y podemos entender que estas especies son muchísimo más resilientes, más euritópicas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que otras especies que son puramente lacustres, ¿no? Que necesitan una lámina de agua constante, ¿no? Así que no solo describimos el ambiente para una determinada especie, sino que además podemos estudiar un poquito cómo evoluciona la cuenca y cómo se adaptan las especies a los cambios de ambiente, ¿no? Eso es bastante interesante y bastante divertido de trabajar. También podemos hacer estudios paleogeográficos, ¿no? En este caso podemos estudiar migraciones, por ejemplo, cómo especies suramericanas migran a Norteamérica. Este es un trabajo que estamos realizando ahorita. Y cómo esas especies a través del tiempo pues, van migrando poco a poco hacia el norte, ¿no? Este tipo de migraciones pues, las estudiamos analizando pues, diferentes cuencas sedimentarias y viendo el contenido fosilífero, ¿no? De esta manera podemos ver no solo estas migraciones, por ejemplo, de un género,
a través del tiempo, sino que también como una misma especie con el tiempo pasa de ser cosmopolita o subcosmopolita en este rango euroasiático a reducirse y a volverse relativamente endémica en Europa, por ejemplo, con el paso del tiempo, no un periodo de tiempo muy largo como se puede ver, pero sí como se va reduciendo y va eligiendo pues estar relicta en una cuenca, ¿no? Esto pues es interesante, es bastante interesante. Por último, tal vez lo que llama más la atención y lo que todo el mundo pues, tiene más presente, ¿no? En el momento en que escucha hablar de carofitas, ¿no? Es la bioestratigrafía. La bioestratigrafía de medios continentales y transicionales, ¿no? Es verdad que en medios acuáticos marinos, por ejemplo, tenemos foraminíferos que están muy estudiados y muy conocidos. En continentales suele ser más complejo y las carofitas suelen ser una herramienta bastante útil. Hay que tener en cuenta que para tener una bioestratigrafía como esta, la verdad es que hemos de tener muy claro todo el resto de elementos. No es tan fácil como parece de alguna propuesta ella, sino que hemos de tener muy claras la taxonomía de las especies y su evolución en el tiempo, cómo se relacionan ellas. Vamos a elegir como especies índice de biozona también especies que sean fáciles de reconocer. O sea, hay que tener en cuenta que la gente tiene que poder reconocer esas especies. Si ponemos especies muy complejas, muy raras, que no se conocen, pues la verdad es que no tiene mucha utilidad. O sea, hay que pensar un poco en la practicidad esa, ¿no? Hay que elegir especies que sean interesantes y fáciles de reconocer. También hay que tener en cuenta la ecología, ¿no? De estas especies. Muchísimo más interesante y útil una especie como la que comentábamos, ¿no? Euritópica, que la encontremos en varios ambientes acuáticos, que no especies muy restringidas a ciertos ambientes, ¿no? Porque en una secuencia sedimentológica igual no encuentras ese ambiente y ya, pues ya no puedes aplicar la bioestratigrafía, ¿no? Así que especies, cuanto más diversas ecológicamente hablando, mejor. También pues hay que tener en cuenta que si quieres hacer una biozonación global, vas a necesitar especies que sean subcosmopolitas o cosmopolitas, ¿no? O sea, cuanto más restringida paleogeográficamente sea una especie, pues más restringida va a ser la biozona, ¿no? Y vas a tener, pues, biozonaciones regionales, en este caso, o biozonaciones globales, ¿no? Y eso, pues, hay que tener muy en cuenta y hay que analizar muchísimo cuál es la distribución de las especies elegidas, ¿no? Y eso nos va a permitir, pues, como hemos comentado, pues, hacer una propuesta que sea relativamente solvente, ¿no? Esta es una propuesta pues, muy basada en material europeo, así que es a nivel pues, probablemente regional, ¿no? Ahora ya empezamos en el último bloque, ¿no? Que habíamos comentado. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes, que no son muchos, la verdad, del estudio de carofitas en México. En realidad, ni en México ni en Norteamérica en general es muy pobre el conocimiento, Sudamérica también. Solo han habido un par de investigadores potentes en ese sentido, que han trabajado, disculpen, que han trabajado tanto las floras de carofitas de Norteamérica, sería Raymond Peck en los años 40-50, o Eduardo Musacchio en Argentina, más en los 90-2000. Sin embargo, una vez fallecieron, nos quedamos huérfanos en todas las Américas, ¿no? Así que los antecedentes no son muchos, ¿no? Vamos a ver un poquito, y en el caso de México se encuentran principalmente en la zona norte. Para Sonora, en el noroeste de México, encontramos, por ejemplo, la publicación de Kietze y colaboradores en el 93, donde ellos ya describen una asociación de carofitas formada por Tolipela sp y Pseudofarricicara confertenois. Un poquito más tarde ya tenemos unas publicaciones de pues, González León en el 94, González León y Lowton en el 95, y Lucas y colaboradores también en el 95. Estos trabajos son principalmente estratigráficos y sedimentológicos, así que no iban enfocados, ¿no? al estudio de las carofitas o de los microfósiles en general, ¿no? En estos trabajos, por ejemplo, se cita que hay carofitas, pero no se especifica, ¿no? En todos estos trabajos, pues evidentemente hay una falta de descripción taxonómica bien hecha, no hay fotografías, por ejemplo,
Así que se hace bastante complicado hacer un estudio bibliográfico, ¿no?, con este material. O sea, sabemos que hay, pero con este material con esta bibliografía se hace complicado, ¿no? En el caso de Coahuila, del sureste de Coahuila, tenemos los artículos un poquito más recientes. En este caso es un artículo de Bert y colaboradores en el 2004. Igual cita carofitas, pero no las identifica ni a nivel específico ni genérico. Aguillón Martínez en su tesis en el 2010 ya cita, por ejemplo, la SP o de una porocara. Hay alguna foto, pero al igual que los artículos para Sonora, la verdad es que el material es muy escaso y se hace bastante complejo, ¿no?, estudiar a través de esta bibliografía, ¿no? Ahora bien, pues todo esto pues era prometedor, ¿no?, porque ya no vas a ciegas a una secuencia estratigráfica continental esperando que por suerte te encuentres carofitas, ¿no? Así que eso fue lo que nos impulsó a solicitar la beca postdoctoral de la UNAM. El primer año estaba centrada totalmente en el estudio de la cuenca de Cabullona, en Sonora, y la idea era pues, reconocer esa asociación de flora, de carofitas, y describirla en detalle, ¿no? La sección, se han estudiado varias secciones, la sección más fructífera es la de fronteras, que es la que explicaremos aquí. No obstante, pues pudimos alargar el proyecto postdoctoral un año más y añadimos los muestreos de Coahuila para también analizar un poquito cuál era la flora de carofitas, ¿no? La intención final, pues el primer año era pues, describir puramente la taxonomía y las asociaciones de carofitas del norte de México, de Sonora en particular, pero esta posibilidad de realizar un segundo muestreo pues, ha ampliado un poquito, ¿no?, esos objetivos, ¿no? Sí podemos hacer estudios paleoecológicos, podemos comparar la paleobiogeografía de las especies y también pues, intentar pues, ya poner un poquito de bases, ¿no?, añadirle especies a esa futura bioestratigrafía, que de momento está muy verde. Voy a explicar un poquito así rápidamente cuáles han sido los resultados que tenemos en Sonora y luego los resultados que obtuvimos en Coahuila. Para Sonora, la sección más fructífera, como he dicho, es la de fronteras, es la que voy a comentar en esta plática. Es una sección alrededor de unos 500 metros de espesor. Se realizó un muestreo sistemático de los niveles susceptibles de contener carofitas, principalmente pues, unas lutitas grisáceas, aquí se pueden observar, algunos niveles que son más carbonatados, también tomamos muestra. En total tomamos 28 muestras de esta sección de fronteras, ¿no?, al noroeste de Sonora. Esta es la sección un poco comprimida para que se pueda ver al completo. Como pueden ver, es muy rica en areniscas y en canales fluviales. La sección está compuesta principalmente por los depósitos no marinos del grupo Cabullona. El grupo Cabullona se ha dividido tradicionalmente en 4 unidades que de base de hecho son Corral del Medio, Arenisca Camas, Lutita Pácar y Lomas Coloradas. Estas unidades están formadas por lutitas, limolitas, canales de arenisca, en algún nivel muy esporádico de calizas, pero muy esporádico. Tal vez la más energética es Lomas Coloradas, ¿no?, que ya serían unos conglomerados un poquito más importantes. Sin embargo, esa subdivisión no se puede observar en fronteras por el momento. Esta subdivisión se hizo en la sección de NACO, que es donde se escribió Grupo Cabullona, y habitualmente en los artículos que hablan de fronteras o de otras secciones, pues nos limitamos a referirnos a un término mucho más genérico que es Grupo Cabullona, para ser un poquito más prudentes y conservadores y no meterte en estos elementos que son muy difíciles de reconocer. Los niveles estudiados se han interpretado como llanuras de inundación. Es un sistema de canales fluviales meandriformes de baja energía. Habitualmente son unos limolitas como máximo medias. Hemos dicho que algunos niveles un poquito más gruesos, pero de finas a medias. Las lutitas grisáceas se han interpretado como pequeñas balsas de agua dulce, ¿no?, formadas entre medio de estos canales, ¿no? Probablemente esto sería una reconstrucción bastante próxima, ¿no?, a lo que tenemos entre manos. Esta es la asociación de carofitas que encontramos en frontera. Las encontramos principalmente en estas lutitas grises, en algunas limonitas ocres también han salido, ¿no? La asociación está dominada por Linotamnus tenuis. Linotamnus tenuis
es equivalente a la pseudo-Harrisicara confertenuis que se describió por Kietze y colaboradores en el 93. Probablemente porque no hemos visto fotos ni hay una descripción, pero pseudo-Harrisicara tenuis está sinonimizada actualmente a Limnotamus tenuis, así que probablemente es equivalente a estas muestras que encontraron en el 93. La otra especie asociada en algunos niveles es Microcara sp, todavía no hemos determinado la especie. Probablemente nos refiramos a esta tolipela, que también se describió en el 93. Hay que tener en cuenta que taxonómicamente la diferencia entre la tolipela y Microcara es bastante compleja y tiene mucho que ver con la placa basal, esa chiquitita que se encuentra dentro, que no siempre la vemos, así que es complejo, ¿no? A nuestro parecer, pues se acerca más a Microcara, pero hay que hacer muchas láminas delgadas a ver si con suerte encontramos esa placa basal que nos ayude a discernir entre estos dos géneros, ¿no? Y por último encontramos esta Pequicara sp, tampoco hemos reconocido por el momento ninguna especie similar ni en Norteamérica ni en Europa. Probablemente estas dos especies, tanto Microcara como Pequicara, cuando terminemos los estudios van a suponer nuevas especies reportadas aquí en México. Hemos de tener en cuenta que para los estudios paleoecológicos hay que hacer previamente un estudio tafonómico, ¿no? Tenemos que saber si esas especies pues, son autóctonas o parautóctonas o son alóctonas, ¿no? La cuenca están retrabajadas o son de fuera, ¿no? Entonces, en este caso, las fructificaciones están bien preservadas. Hay abundantes fragmentos de gasterópodo, microgasterópodos también completos, ostracos, poco retrabajados, la mayoría de ellos con sus valvas puntas. No hay tallos asociados, que habitualmente nos puede indicar que hay un pequeño retrabajamiento de la muestra, sin embargo, la preservación de los tallos también es muy delicada, así que también podría ser que no se preservaron, así que para ser conservadores podemos distinguir una asociación autóctona y una asociación parautóctona, ¿no? Esa es un poquito la idea que hemos planteado, ¿no? Este es el modelo deposicional, es decir, llanura de inundación meandriforme con esas pequeñas balsas. El análisis tafonómico pues, nos indica que la asociación de carofitas probablemente es autóctona o ligeramente parautóctona, ¿no? Por ese pequeño transporte de las muestras, tal vez dentro de la misma cuenca, ¿no? Podemos decir que el Limnotamus es la que domina en esas pequeñas balsas, asociada habitualmente a Microcara, y que Pequicara, eso sí que no lo he comentado en la secuencia, habitualmente la encontramos en niveles mucho más carbonatados y con una flora, una fauna mucho más rica, ¿no? Es decir, tal vez podemos interpretar como que esos pequeños balsas son un poquito más estables que las que encontramos a Limnotamus tenuis puramente o Limnotamus tenuis asociado a Microcara, ¿no? En el caso de encontrar las tres especies juntas o encontrar solo Pequicara, suelen ser niveles mucho más estables. Este es el modelo 3D y aquí abajo podéis ver pues, un modelo 2D de cómo serían pues, los niveles acuáticos típicos continentales. En este caso nos encontraríamos en esta zona de aquí, ¿no? Este margen donde pues, se encuentran estos balsas temporales, ¿no? ¿Qué pasa en Coahuila? En Coahuila podemos hacer dos secciones, una que es la Porvenir de Jalpa y de 145 metros, donde se tomaron 9 muestras, y la segunda de aproximadamente 100 metros, que serían Huellas Porvenir de Jalpa, donde se tomaron 11 muestras. En ambas secciones están principalmente formadas por el grupo difunta, son sedimentos transicionales. Nosotros nos centraremos en el estudio de la formación Cerro del Pueblo, que tal vez es un poquito la más continental que hay, y están compuestas principalmente por lutitas y limolitas grisáceas, también algunos niveles canaliformes de grano medio. Es común encontrar, por ejemplo, aquí, veréis estas marcas, muchos ostreidos, es decir, nos está indicando la presencia aquí también, estas marquitas negras, pues nos está indicando ambientes pues, con cierta salinidad, ¿no? Los niveles estudiados se han interpretado como niveles transicionales, llanuras costeras, con abundantes niveles ricos en fauna marina, ¿no? Como hemos dicho, encontramos briozoos, ostreidos, malacofauna en general, ¿no? Los niveles grisáceos ricos en carofitas se han interpretado como pequeñas balsas, probablemente de agua salobre, ¿no? La sección más rica es la de Porvenir de Jalpa, sobre todo en esta parte inferior, y está compuesta principalmente por Feistiela y Mystery,
por Jornicara sp y por Limnotamus sp1 y sp2, ¿no? En el caso de las feistielas, actualmente se está discutiendo mucho si las procaráceas del Cretácico superior, las últimas procaráceas, porque se extinguen durante el Daniano basal, o sea que les quedaba muy poco ya, están representadas únicamente por una especie cosmopolita, ¿no? El hecho de encontrar por primera vez una población rica en Coahuila pues nos va a permitir hacer una comparación taxonómica con esas especies euroasiáticas, mejor dicho, con esa especie euroasiática para ver si de verdad esta Gidei Maestri correspondría a esa feistiela Mayadae que tenemos en Eurasia, ¿no? Otro factor muy importante es que este género, o esta familia, de hecho, en el Cretácico superior es puramente de aguas salobres. Así que ya nos están indicando pues, que sí, efectivamente, esa presencia de ostreidos, de briozoos, ¿no? Y estas carofitas pues, se encuentran en estos medios que son mucho más salobres, ¿no? Y toleran pues, esas salinidades. Otra especie dominante en otros niveles que encontramos es esta Jornicara, ¿no? Esta Jornicara es probablemente también una especie nueva. Jornicara no se ha descrito a salvo recientemente, hace un año o dos, en depósitos de Utah, así que este sería como el segundo reporte de Jornicara en Norteamérica y probablemente el más antiguo que hay, ¿no? De este género, así que es bastante interesante. Y por otro lado tenemos esta especie que es Limnotamus un poquito más chiquita, Limnotamus sp1 un poquito más grande, sp2. La verdad que las similitudes con el Limnotamus tenuis de fronteras pues, son bastante claras, ¿no? Y esto pues, nos puede ayudar a entender un poquito, pues incluso a lanzar puentes, ¿no? A ver cómo se asocian o cómo es la asociación entre las floras del norte de México, ¿no? Esto puede tener importantes implicaciones no solo paleogeográficas, sino también bioestratigráficas, ¿no? Estamos viendo pues, que el Limnotamus tenuis podría ser interesante como índice de biozona. En el caso de la Asociación de Flora de Coahuila, pues también tenemos las muestras bastante bien conservadas. Hay alguna compresión, probablemente por algún proceso diagenético, y hay alguna erosión, pero por lo general están bastante bien preservadas, ¿no? Hay muchos fragmentos de malacofauna también, y como habíamos dicho, no hay tallos asociados de carofitas, no hay esos órganos vegetativos, pero como hemos comentado, pues podría ser también un hecho de preservación, ¿no? Esa pequeña erosión o esos pequeños elementos pues, nos hacen que pensemos, seamos un poquito más prudentes y también consideremos que es una asociación parautóctona, ¿no? Aquí vemos los modelos paleoambientales, ¿no? Que es la suma o la cohesión entre un modelo deposicional, esos mudflats o con lagos salobres, esas llanuras de inundación salobre, con ese análisis taxonómico, ¿no? De una asociación parautóctona. Eso nos ha permitido ver cómo Feistiela domina las balsas más salobres y que Jornicara se encuentra dominando medios ligeramente más continentales. Eso no lo hemos comentado en la columna, pero la Feistiela Mayadae, espera, vuelvo para atrás un poquito, lo encontraremos en niveles que son muchísimo más vinculados a ostreidos. En cambio, Jornicara son niveles con menor presencia de estos fauna marina, ¿no? Así que podemos entender que, a pesar de ser tolerantes, probablemente los ambientes son menos salobres, ¿no? Así que podemos discernir eso, ¿no? Que Feistiela domina de esos ambientes mucho más salobres y que Jornicara y Limnotamus podrían presentar una cierta tolerancia, ¿no? Al encontrarse junto con Feistiela Mayadae, con Feistiela Gidei Maestri. En este caso, en el modelo 2D, pues nos vamos al margen opuesto, ¿no? Esos lagos más salobres o más próximos a la costa. Como hemos podido ver, esto es un resumen, ya un brief de la idea de la paleoecología de las dos zonas estudiadas. Llanuras de inundación fluvial, en el caso de fronteras, dominadas por Limnotamus tenuis, Microcara y Pequicara, junto con malacofauna, gasterópodos, ostrácodos, peces, todos indicadores de medios de agua dulce. Y en Coahuila, estos medios pues, mucho más salobres, mucho más próximos a costa, dominados por Feistiela, que ya es lo normal, una procarácea en ambientes salobres, Jornicara y Limnotamus, presentando una pequeña tolerancia, ¿no? a estos medios con cierta salinidad.
Esto pues tiene ciertas implicaciones paleogeográficas, ¿no? Vamos a ver qué fronteras, pues sí, evidentemente si miramos la paleogeografía que hay actual de Norteamérica, pues la encontramos en una zona muchísimo más interior que, por ejemplo, que Saltillo, ¿no? Que está próxima a costa. Así que la verdad es que los resultados paleobotánicos, en el caso del estudio de las carófitas, pues nos concuerda mucho con los estudios pues, paleobiogeográficos, ¿no? O paleogeográficos de la Aramidia en general, ¿no? Eso es bastante prometedor también. Vamos por buen camino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A modo un poquito de conclusión, vamos a decir que taxonómicamente, pues claro, nos ha permitido estudiar por primera vez asociación de flora de carófitas y reconocer incluso especies nuevas en estos depósitos, así que es muy interesante y muy prometedor el estudio del Cretácico superior mexicano, lo que también nos alenta, ¿no? Para seguir trabajando no solo el Cretácico superior, sino como vieron desde el Silúrico hasta la actualidad, pues hay infinidad de depósitos continentales que podemos trabajar, ¿no? Y que probablemente darán resultados muy interesantes. También hemos visto pues, que hay una diferencia paleoecológica. Estos dos trabajos pues, se están redactando en estos momentos, así que tenemos intención de publicarlo pues, en la mayor brevedad posible. También a nivel paleogeográfico hemos podido reconocer no solo que existen dos zonas paleogeográficas distintas en la Aramidia, sino que además hemos podido observar cómo existe una migración de un género, en el caso de Gymnotamus, que viene de Sudamérica. El reporte más antiguo era sudamericano y hemos visto cómo ha ido, cómo la presencia de esta especie o de este género en el norte de Sonora pues nos está indicando, ¿no? Que este género pues migró, ¿no? Y luego más tarde unos estudios en Utah nos ha permitido también reconocer este género, ¿no? Así que hemos podido ver una migración de un género a nivel paleogeográfico muy interesante. De hecho, este trabajo ya está enviado y está pues lo tiene el editor, ya se enviaron las revisiones, así que esperemos que con la mayor brevedad pueda salir ya publicado, ¿no? Y bueno, como no, el trabajo futuro, ¿no? Vamos ahí a echarle un poquito de un llamado, ¿no? A todos los que han visto esta plática y a los que les pueda interesar, ¿no? El reconocimiento de las especies, en algunos casos, pues, contemporáneas, ¿no? Nos va a ayudar, pues, a incrementar estos estudios y a sentar las bases de una futura propuesta bioestratigráfica. Así que, de momento, pues, eso, echando un poquito de ganas, yo creo que van a salir trabajos futuros interesantes y evidentemente, si alguien tiene dudas o si tiene pues, conocimiento de secuencias que le puedan interesar que estudiemos, pues la verdad este es mi contacto y estamos abiertos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Alba, por tu presentación. Ahora vamos a iniciar la sesión de preguntas. Primeramente tengo a Adolfo Pacheco, el cual las preguntas, así que adelante, Adolfo. Ya, no sé si ya me escuchan, ¿sí? Sí, ya te escuchamos. Yo tengo 3 preguntitas así súper rápidas. En primer lugar, me da mucha curiosidad este ejemplo súper chido que mencionas de migración de especies de Sudamérica hacia Norteamérica. Y sobre si estas carofitas son, o sea, tengo entendido que se distribuyen tanto en tierra firme, o sea, tanto en ambientes fluviales como en ambientes marinos. ¿Esta migración es de carofitas marinas o de carofitas de agua dulce? ¿O qué? Era mi primer pregunta. Vale. Y Si no quieres, sé vamos por partes y así no se me olvidan. Okay. No hay carofitas marinas, ¿no? Como mucho hay carofitas tolerantes a ciertos niveles de salinidad, ¿no? Entonces nos están indicando de que son más bien transicionales, esos niveles de mudflats costeros que se pueden inundar y mezclar, haber un poco de mezcla de aguas entre aguas puramente dulces y aguas puramente saladas, ¿no? No toleran salinidades marinas, sin embargo, sí que se encuentran en niveles transicionales, ¿no? En lagunas se han podido encontrar, en mares interiores, donde la salinidad no es tan alta como, por ejemplo, como en un mar propio. Entonces ahí sí que se encuentran, pero no son 100% marinas, ¿no? Entonces necesitarían como un puente terrestre para migrar a través de un sistema fluvial o algo así. Exacto. Una de las discusiones que hemos añadido en este artículo es que sabemos que han tenido que migrar, las especies son las mismas, estamos buscando paleogeográficamente si es viable o no, ¿no? Sí que hemos visto que en trabajos paleogeográficos,
pues hay arcos volcánicos muy activos en ese momento, ¿no? Hay zonas que ya podrían estar emergidas, ¿no? Hay aves migratorias acuáticas que son el principal vector de migración actualmente en carofitas, ¿no? Que podrían haber utilizado esas pequeñas zonas terrestres como puente, ¿no? Esa es una de las discusiones que tenemos. Sí que es verdad que pues no hay conexión al 100%, al menos en el Cretácico superior, entre Suramérica y Norteamérica, con lo cual nos genera ahí un nivel de duda, ¿no? Pero sí que hemos visto que hay zonas relativamente emergidas que mediante el uso de tal vez estos vectores de migración, como podrían ser aves con un cierto vuelo largo, nos podrían haber sido útiles, ¿no? A nivel de vectores de migración. Y en el caso del Limnotamus, en este caso son pues, más vinculados a ambientes fluviales, aunque hemos visto que podría estar también soportando cierta salinidad, como hemos visto en Coahuila, que también se encuentra justo junto a Feistiela, que Feistiela es puramente salobre, ¿no? Entonces ahí hay como una mezcla de aguas entre Feistiela resistiendo a esa cierta continentalización del agua y Limnotamus también a esos ciertos niveles de pequeños de salinidad, ¿no? Así que de momento nos cuadra un poquito esa idea. Interesante. Y mi otra pregunta va en torno a la estructura de este ogonio. O sea, vi que usan una medida de isopolaridad, ¿no? Y actualmente he visto algunos trabajos con morfometría geométrica, por ejemplo, para algunos signofósiles de cámaras pupales que tienen como estructuras así similares como esféricas, cilíndricas, y a veces es muy difícil caracterizar, pues, la forma, ¿no? A lo mejor ahí hay un campo de acción. Y mi pregunta realmente así curiosa es, esa estructura como reticulada que sale como del ápice, como forma de espiral en un eje Z, ¿tiene alguna función? ¿Tiene alguna inferencia paleoecológica? O sea, ¿de qué le servía a estos ogonios esa forma espiral? No tengo ni idea. Pues la forma espiral es una estructura de preservación. De hecho, hay trabajos biomecánicos que explican que esa espiralización es la que le da la mayor resistencia a presiones, pero también la que es más fácil luego para romper y germinar, ¿no? Es como una estructura todo biomecánica que les permite, pues eso, no solo resistir presiones, porque la verdad es que los girogonitos actualmente se han comprobado que pueden incluso aguantar enterrados y ser viables casi 100 años, entonces pues tienen que resistir bastante, ¿no? Pero también se tienen que poder romper de una manera relativamente sencilla para germinar, ¿no? Entonces todo esto es una biomecánica compleja de la estructura del girogonito que tiene que ver sobre todo con eso, ¿no? Con las posibilidades de resistir presiones y de a la vez poder ejercer presión desde dentro y germinar. En el caso de las ornamentaciones, actualmente no hay girogonitos ornamentados. Y si los hay, son muy pocos y suelen estar a veces vinculados a ciertos niveles de salinidad, como en el caso de, por ejemplo, también hay ostracos que ornamentan más en medios más salobres. Pero la verdad es que la ornamentación es una cosa que todavía no se tiene claro si tiene una función biológica, por decirlo de alguna manera, o está vinculada a la ecología o no. El tamaño sí que hemos visto, hemos hecho experimentos con actuales, que eso es una cosa interesante, ¿no? Hemos podido trabajar con botánicos actuales haciendo trabajos en laboratorio, plantando plántulas de carofitas, y eso ha sido un proyecto muy interesante porque nosotros que somos geólogos, pues trabajar con plantas actuales, pues ya te vas un poco, ¿no? Pero nos ha permitido ver que sí que reacciona su tamaño a ciertas condiciones del medio, pero no la ornamentación. La ornamentación todavía no hemos podido descifrar un poquito cuál es el causante. Pero sí que es muy limitante a nivel específico. O sea, tenemos ornamentaciones muy características para ciertas especies, ¿no? Y eso nos ayuda mucho a discernir entre grupos. Muchas gracias. ¿Otra pregunta o le paso a Roberto la palabra? No, está bien, está perfecto ya. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias. Gracias. Pues nada, Roberto. Hola, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Gracias por tu plática, Alba. Mi pregunta va parecida del lado de donde empezó Adolfo sobre la migración y la dispersión, porque suena muy interesante. Entonces ya la contestaste diciendo que probablemente viajan en las plumas de aves o de dinosaurios, ¿verdad? Pero primero es posible que también la dispersión pueda ser
eólica. Y, o sea, hay estudios de cómo es la conectividad, la matriz de conectividad entre ambientes para ver qué mecanismos hacen posible esa dispersión y sobre todo si lo pudiéramos ver en ambientes modernos. Si hay experimentos en ambientes modernos para ver cómo viajan de un lago a otro estas carofitas. Gracias. Gracias a ti. No sabemos si son pegadas a plumas o no. Habitualmente comen las carofitas y las fagocitan, y como son muy resistentes luego las defecan en otros lados, ¿no? Entonces, principalmente tras la migración o el vector migratorio es a través de la ingesta de estas carofitas, ¿no? Por eso es muy interesante, por ejemplo, actualmente uno de los animales que está más considerado en estos vectores de dispersión es pues Netta rufina, por ejemplo, un pato común, que pues fagocitan estas algas y luego pues tienen largos procesos migratorios, ¿no? En ese momento, pues claro, sí que ha habido investigadores por ejemplo, Proctor en su momento, en los años 60, pues sí que sugirió que dinosaurios similares con una tendencia similar de alimentación, por ejemplo, hadrosaurios, ¿no? Que podrían tener un medio de hábitat similar, podrían fagocitar estas algas y ser vectores de dispersión, ¿no? Es complejo y actualmente la mayoría de trabajos que hay hablan de especies que fagocitan, ¿no? No solo de aves, sino de mamíferos, y que luego pues, se dispersan, ¿no? Evidentemente los mamíferos pues, tienen unos elementos de migración más limitados en el caso de que haya insularidad, pero las aves de largo vuelo, por ejemplo, o de corto vuelo, si hay procesos, pequeñas islas, serían las que mayor se consideran como vectores de dispersión. Sí que se están trabajando, hay trabajos actuales que hablan de migración y habitualmente rondan estas ideas, ¿no? De aves migratorias. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muy bien. La siguiente pregunta es por parte de Joseph San Juan. Ajá. ¿Se me oye? Buenas tardes. Te escucha. Hola. Ante todo, muchísimas gracias, Alba, por esta fantástica exhibición que has hecho de toda la flora de carófitas que se encuentra en México. Ha sido, la verdad, súper interesante. Y nada, simplemente un par de preguntas relacionadas a otros grupos de microfósiles que podemos encontrar, ¿no? en este tipo de paleoambientes, como por ejemplo la malacofauna o los ostrácodos. ¿Hay estudios previos en la zona que hablen de estos? Y mi pregunta es si hay mucha diversidad de estos grupos en general y si te ayudaría muchísimo para interpretar el paleoambiente y la paleoselenidad. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Y cuál es el próximo paso a seguir? Sí, de hecho, yo que tenga controlado por el momento, porque ahorita es cuando nos metemos más, una vez ya hemos reconocido un poquito la flora de carofitas, nos estamos metiendo más a reconocer esta malacofauna. No hay muchos trabajos particulares que hablen de estos microfósiles, ¿no? Muchos de los trabajos son sedimentológicos y entonces son más generalistas, ¿no? Citan la presencia de carofitas, citan presencia de ostrácodos, presencia de peces, pero en particular géneros, especies, no hay mucho material. En el caso de los resultados sí que tenemos varias especies, hemos reconocido ya varias formas, por ejemplo, de ostrácodos, y varias formas de gasterópodos, de grandes, desde 2 a 3 centímetros a chiquitos de pocos milímetros. Entonces, sí que el interés actualmente es poder llegar, o con la ayuda de algún ostracólogo o algún especialista en gasterópodos, a determinar bien estas especies para mejorar esa interpretación sedimentológica que hasta el momento era puramente sedimentológica y pues la micropaleontología pues se citaba, ¿no? A grandes rasgos esos trabajos de los 90 de estratigráficos pues de Carlos González o de Lucas y de Lawton también, por ejemplo, y pues precisar un poquito más, ¿no? Porque sí que nos va a poder dar unas herramientas muchísimo más interesantes a nivel pues de interpretación no solo paleoecológica, ¿no? De a ver si con suerte también hay bioestratigrafía de ostrácodos, o sea que igual con suerte por ahí podemos concretar mejor, ¿no? Estas cuencas. Pero sí es muy interesante y estamos con las manos en...
Fantástico. Muchísimas gracias por la respuesta y por todo. Fantástico. Gracias. Por último, una última pregunta de Adolfo, que le faltó hacerte una pregunta a Alba, así que le cedo la palabra a Adolfo. Perdón, Alba, es que me distrajo un camión de helados que llegó y se me fue la onda. Pero, mi pregunta va relacionada con respecto a uno de los procesos más importantes de migraciones entre Norteamérica y Sudamérica, mucho más reciente, el gran intercambio de biotas entre las Américas, donde creo que puede existir un potencial gigantesco de utilizar esta técnica. Se sabe, por ejemplo, que algunos mamíferos sudamericanos se alimentaban o vivían principalmente en cuerpos de agua, como los gliptodontes, y se alimentaban de plantas riparias. Sin embargo, no se tiene la evidencia directa sobre cómo fueron estas migraciones entre plantas, entre flora de los dos continentes. No sé si todavía sigue Alba, creo que ya se fue, ¿verdad? No la veo. Cambió totalmente mi pantalla. No sé si ya se desconectó Alba o se le fue el internet para responder tu pregunta. A ver si tenemos... Alba, ¿nos escuchas? Se me hace que perdió conexión, Fernando, porque sí no se ve que esté conectada. Sí, yo creo que perdió conexión. Creo que le vas a hacer Ni modo. esa pregunta, Adolfo. Muy bien, muchas gracias. No, mira, creo que volvió, ahora la estoy viendo. Ahí volvió. Ha regresado. Ya ha regresado, sí. A ver que active su... Que active su micrófono. Listo. Perdón, se nos fue la corriente. Está bien. Bueno, A ver. haciendo una última pregunta, Adolfo, yo no sé si la llegaste a escuchar o no. No. Bueno, Adolfo, te cedo. Más bien me quedé emocionado con esta idea de migraciones y de esta técnica que te permite ver como migraciones entre Norteamérica y Sudamérica. La más importante de todos es también muchísimo más reciente, lo cual también puede hacer una comparación con grupos actuales de manera más sencilla y me refiero al gran intercambio de biotas entre las Américas, donde casi todos los modelos han sido fundamentados principalmente en flora y en fauna, pero enteramente terrestre. O sea, tenemos como evidencias o creemos que pudieron haber migrado también ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, tenemos presencia de peces sudamericanos en América. Tenemos presencia de mamíferos como gliptodontes que se alimentaban supuestamente de plantas riparias, pero no tenemos la evidencia fósil de estas migraciones de plantas acuáticas, ¿no? Sí. Interesante, es un potencial, nada más es un comentario, sería muy interesante poder estudiar esta conexión o si existe una conexión entre carofitas, entre Norteamérica y Sudamérica, ya en el Mioceno, Plioceno, ¿no? De sedimentos lacustres tanto del centro de México, Estados Unidos o de Sudamérica. Creo que es un potencial importante. Sí, de hecho es uno de los temas que pues a mí también me divierte más, ¿no? A nivel de investigar, pues son la verdad es muy interesante y ahorita pues también era como enviamos este trabajo acerca de las posibilidades de migración de estas algas, ¿no? Pero evidentemente la intención es pues intentar colaborar con más gente para ver qué otras especies podrían haber migrado durante el Cretácico, ¿no? Y haber utilizado esos posibles puentes migratorios, no solo de flora, sino también de fauna, ¿no? Hay otros artículos que citan que probablemente hay migraciones de Suramérica a Norteamérica, pero es verdad que dibujar la hipótesis de cómo lo hacían, pues todavía está un poco en el aire, ¿no? Y es muy interesante pues continuar investigando estas floras, sobre todo para ver, ¿no? qué similitudes y qué diferencias puede haber con Sudamérica, también por ejemplo, con Eurasia, ¿no? Cómo migraron estas especies, ¿no? Porque, por ejemplo, el género Limnotamus parece ser que se generó en Sudamérica, pero llega hasta Australia, ¿no? En el Pleistoceno. Así que tiene procesos de migración que probablemente no tenemos muy claros, pero ya hay una lámina de agua bastante grande, que es la abertura del Atlántico, como para que saltaran a Eurasia y de Eurasia llegaran a Australia, ¿no? La verdad es que todos los procesos migratorios son súper interesantes y llaman mucho la atención, sí que es verdad. Y todavía con muchas incógnitas, evidentemente, como dice usted, pues todavía queda muchísimo campo por responder. Muchas gracias. No, usted.
Bueno, muchísimas gracias, Alba. Damos por finalizado el seminario de hoy. Invitarlos al siguiente miércoles, al próximo seminario. Y bueno, y también por el canal de YouTube del Centro de Geociencias podrán ver todos los seminarios que hemos dado virtualmente desde que iniciamos este proceso. Muchas gracias, Alba, y saludos a todos. Saludos, bye. Saludos.